Mis 13 hijos me hacían su esclava cuando el padre viajaba. Me obligaban a cargar sacos de 60 kilos en la espalda. Me golpeaban con varas y me quejaba. Pero cuando quedé embarazada del hijo número 14, mi marido gritó frente a todos: «Yo soy estéril desde hace 5 años, esa criatura no es mía». Aquella noche, la verdad destruyó esa casa para siempre. Mis queridos, mis queridas, buenas tardes o buenos días o buenas noches, dependiendo de la hora en que me estén viendo. Entren, pónganse cómodos. Mi nombre es Guadalupe, pero todo mundo aquí me dice Lupita. Tengo 80 años de edad y hoy vivo aquí en Aguascalientes, en una casita sencilla, pero llena de luz. En este momento estoy aquí en mi cocina preparando unos frasquitos de ate de membrillo para vender en el tianguis del sábado. Miren, el olor está delicioso, ¿eh? La fruta cocinándose con azúcar, ese vapor dulce subiendo, las ventanas empañadas. Aprendí a hacer dulces con mi difunta suegra allá por los años 60, cuando yo todavía era una muchacha recién casada. En aquel tiempo lo hacía para que toda la familia comiera. Hoy lo hago para tener un dinerito extra y ocupar mis manos que no se quedan quietas ni un minuto. Tengo 6 ollas en la estufa ahora, todas hirviendo, mientras muevo con la cuchara de madera. Esta misma cuchara que uso desde hace más de 50 años, miren nomás qué gastada está. Voy contándoles mi historia. Me gusta hacer mis dulces bien en su punto, ¿saben? Ni muy suaves ni muy duros. Tienen que tener ese brillo dorado cuando están listos. Los pongo en frasquitos de vidrio que yo misma esterilizo. Les pongo una etiqueta hecha a mano con el nombre y la fecha y los llevo a vender. La gente ya me conoce en el tianguis. «Doña Lupita, guárdeme un dulce de membrillo», me piden. Ah, y ustedes que me están viendo ahora, háganme un favor, dejen un like en este video aquí, suscríbanse al canal Memorias de las Abuelas y activen la campanita para no perderse ninguna historia de esta abuelita. Y cuéntenme aquí en los comentarios de qué ciudadcita me están viendo y a qué horita del día encontraron este video de Lupita. En la mañanita tomando café, a media tarde o ya de noche después de la cena. Yo leo todos los comentarios, ¿eh? Me pone muy feliz saber de dónde son y en qué momento del día les hago compañía. Cuéntenme, por favor. Vamos a hacer una cadena de cariño. Pues bien, mis queridos, hoy les voy a contar una historia muy difícil de mi vida. Una historia que me lastimó profundamente, que me hizo sufrir de una manera que no le deseo a nadie. Es sobre mis 13 hijos varones, sobre mi matrimonio, sobre una traición que sucedió y sobre cómo Dios al final hizo justicia a su manera. No es fácil hablar de esto. Hay días que todavía duele, pero aprendí que compartir nuestros dolores ayuda a otras personas que están pasando por lo mismo. Entonces, mientras muevo mis dulces aquí, voy a regresar en el tiempo. Voy a contar desde el principio, desde cuando yo era una niña allá en Calvillo, también en Aguascalientes, y conocí al hombre que sería mi marido, el hombre que cambiaría mi vida para siempre. Preparen el corazón, porque esta historia es pesada, pero al final van a ver que hasta en las situaciones más oscuras siempre hay una luz, siempre hay un nuevo comienzo. Yo nací en 1945, justo después de la guerra, en una casita de adobe en Calvillo. Mi padre se llamaba Arnulfo. Era un hombre trabajador, carpintero de oficio. Hacía muebles por encargo, sillas, mesas, roperos. Mi madre, doña Esperanza, era costurera. Cosía para afuera, hacía vestidos para las mujeres del pueblo, ropita de bautizo, ajuares de boda. No teníamos mucho dinero, pero tampoco pasábamos hambre. Yo era la hija de en medio. Tenía 2 hermanos mayores, Octavio y Teresa, y 2 más chicos, Hortensia y Valentín. Nuestra casa era pequeña, solo 2 cuartos, pero mi madre la mantenía todo limpio, ordenado, con olor a jabón de pasta y lavanda. Recuerdo el ruido de la máquina de coser de mi mamá, ese tec-tec-tec todo el día, y el olor a madera que venía del taller de mi papá, que estaba en el fondo del patio. Dormíamos apretados, mis hermanas y yo en una cama, mis hermanos en otra, pero era bonito. En invierno nos amontonábamos debajo de los cobertores de retazos que mi mamá hacía con sobras de tela. En verano,
Dormíamos con la ventana abierta, oyendo el canto de los grillos y el viento en los mezquites. Mi infancia fue sencilla, pero feliz. Jugaba en la calle con los otros niños. Hacíamos muñecas de hojas de maíz, jugábamos a la cuerda, a las escondidas. Me encantaba subirme a los árboles, cosa que mi mamá odiaba. «Guadalupe, bájate de ahí, niña. Eso no es cosa de señorita», me gritaba. Pero yo me subía de todos modos, me raspaba las rodillas, rompía el vestido. Mi mamá me enseñó a coser desde chiquita. A los 7 años ya sabía hacer dobladillos, pegar botones. A los 10 ya bordaba. Ella decía: «La mujer tiene que saber hacer de todo en casa. Nunca se sabe cuándo va a necesitar». También me enseñó a cocinar. Hacía pan, hacía dulces, hacía conservas, las mismas que hago hasta hoy. Mi mamá era muy buena en lo que hacía. Mi papá era más callado, más cariñoso a su manera. Los domingos después de misa nos llevaba a comer tacos en la plaza. Era una fiesta. Comíamos tacos de carnitas, tomábamos agua de Jamaica, nos quedábamos corriendo por la plaza hasta que oscurecía. Eran tiempos buenos, mis queridos, pero me di cuenta todavía siendo niña que mi mamá sufría en silencio. Mi papá tomaba, ¿saben? No todos los días, pero los fines de semana. Cuando tomaba, se ponía bravo, gritaba, rompía cosas. Mi mamá aguantaba todo callada, limpiaba los pedazos, fingía que no había pasado nada. Yo veía en sus ojos la tristeza, pero ella nunca se quejaba. Así es, Lupita. El hombre es hombre. Nosotras aguantamos porque es nuestro deber, me decía. Yo crecí viendo eso, viendo que la mujer tenía que aguantar, que quejarse no servía de nada, que nacíamos para servir y callarnos la boca. Eso se me metió en la cabeza desde chiquita, ¿entienden? Y eso más adelante me costó muy caro. Cuando tenía 12 años, conocí a Esteban. Era hijo del dueño de la tienda del pueblo, un muchacho alto, fuerte, de ojos claros. Él tenía 18 años en ese tiempo. Yo era solo una niña, pero él ya se fijaba en mí. Pasaba frente a mi casa, me saludaba, me sacaba plática. Mi mamá se ponía toda contenta. «Mira, Lupita, el hijo de don Gumersindo tiene el ojo puesto en ti. Él va a heredar la tienda, va a hacer un buen partido», decía. Yo, tonta, pensaba que eso era bonito, pensaba que era amor, pensaba que iba a ser como en las películas, que me iba a tratar como princesa. ¡Qué inocencia, Dios mío! ¡Qué inocencia! Cuando cumplí 15 años, mi mamá empezó a apretar. «Ya estás grandecita, Lupita. Ya es hora de conseguir marido. Esteban ya habló con tu papá. Quiere noviar contigo». Yo ni siquiera sabía bien qué era casarse, qué era tener una casa, tener hijos. Pero obedecí porque así tenía que ser. La mujer no escogía, la mujer aceptaba. Noviamos cuando tenía 16 años, me casé a los 18. En aquel tiempo, en 1963, era así. La niña se casaba temprano, se volvía ama de casa, se volvía madre. Y yo me volví todo eso. Me volví esposa de Esteban. Y mi vida, que yo pensaba que iba a ser un cuento de hadas, se volvió una pesadilla que duró más de 20 años. Me casé con Esteban en marzo de 1963. La ceremonia fue sencilla en la iglesia del pueblo, con poca gente. Mi mamá hizo mi vestido, un vestido blanco sencillo con un encaje en la orilla. Yo estaba nerviosa, feliz, asustada, todo junto. Pensaba que iba a empezar mi vida de verdad, que iba a ser feliz. Fuimos a vivir a una casa que el papá de él nos regaló, una casa de bloc, más grande que la de mis padres, con 3 cuartos, sala, cocina. Me parecía un palacio a mí que había crecido en una casita apretada. Esteban se hizo cargo de la tienda del papá y yo me volví ama de casa. Limpiaba, cocinaba, lavaba, planchaba. Eso era lo que esperaban de mí. En los primeros meses quedé embarazada. En 1964 nació mi primer hijo, Juvenal. Fue un parto difícil, doloroso, pero cuando pusieron a ese bebito en mis brazos, lloré de felicidad. Yo era mamá, tenía 19 años y era mamá. Pero Esteban cambió después de que nació Juvenal. Se puso más frío, más distante, se quejaba de todo.
Esta comida no tiene sal, esta ropa está mal planchada, esta casa está hecha un desastre. Yo me esforzaba, trataba de hacer todo perfecto, pero nunca era suficiente. Empezó a gritarme, a insultarme, a humillarme frente a los demás, y empezó a pegarme. La primera vez fue cuando Juvenal tenía 6 meses. Yo había quemado los frijoles sin querer. Él llegó a casa, vio la olla quemada y me dio una cachetada. Me quedé en shock. Mi mamá siempre decía que el hombre era así, que nosotras teníamos que aguantar. Pero sentir ese dolor, esa humillación, fue horrible. Lloré escondida, pero al día siguiente hice todo como si nada hubiera pasado, porque eso era lo que tenía que hacer. Eso fue lo que me enseñaron. Los años fueron pasando y fui teniendo hijo tras hijo. En 1965 nació Ignacio. En 1966 Gerardo. En 1968 Aparicio. En 1969 Eustaquio. En 1970 Valentín. En 1972 Teodoro. En 1973 Isidro. En 1974 Omar. En 1976 Jerónimo. En 1977 Darío. En 1979 Eugenio. En 1980 Osvaldo. 13 hijos varones. 13. Cada embarazo me dejaba más débil, más cansada. Mi cuerpo no aguantaba, pero Esteban quería hijos. Quería hombres para que trabajaran con él en la tienda, para que cargaran peso, para perpetuar su nombre. Él decía, la mujer sirve para parir y cuidar, es tu obligación. Él criaba a los muchachos a su manera. Desde chiquitos les enseñaba que la mujer era inferior, que yo era inferior. La mamá de ustedes es tonta, no sabe nada. Ustedes tienen que mandarle, les decía. Los muchachos crecieron oyendo eso. Crecieron pensando que estaba bien tratarme mal. Cuando Esteban empezó a viajar a Guadalajara para comprar mercancía para la tienda, viajes que duraban una semana, a veces 10 días, la situación empeoró mucho. Los muchachos más grandes, Juvenal, Ignacio, Gerardo, ya eran muchachos fuertes. Tenían entre 18 y 20 y tantos años cuando esto empezó, allá por principios de los años 80. Cuando el papá salía, ellos se volvían los dueños de la casa y me trataban como esclava. Mamá, agarra ese costal de maíz y llévalo al depósito, mandaba Juvenal. El costal pesaba 60 kilos, yo pesaba 50 y tantos. Hijo, no aguanto cargar eso, le decía. Aguantas, vieja floja. Agárralo ya, gritaba. Y yo lo agarraba. Ponía ese peso en mi espalda, mis huesos tronando, mis piernas temblando, y lo cargaba. Si me tardaba, se reían. Miren la vieja, ni para eso sirve bien. Me hacían lavar ropa de madrugada en el lavadero, ropa sucia de grasa, de lodo, de sudor, montones y montones de ropa. Mis manos sangraban de tanto tallar con el jabón. Si me quejaba, tiraban más ropa al piso. Lava todo otra vez que está apestando, decían. Me obligaban a cocinar 3, 4 ollas de comida por cada tiempo, porque comían como caballos. Y si la comida no estaba como ellos querían, tiraban el plato al piso. Limpia eso, inútil, mandaban. Y yo limpiaba de rodillas, llorando. Hubo una vez que Ignacio me mandó traer leña del monte, leña pesada, troncos gruesos. Regresé con los brazos raspados, llenos de astillas. Él miró y dijo, «Eso ni para prender la estufa sirve. Ve a traer más», le supliqué. «Hijo, por favor, estoy cansada». Agarró una vara de membrillo que estaba recargada en la pared y me pegó en la espalda. 3, 4 varazos. Grité de dolor. Mis otros hijos estaban en la sala, oyeron y no hicieron nada. Se rieron. Entré en una tristeza tan profunda, mis queridos. Ya no quería vivir. Me levantaba en la mañana y ya empezaba a llorar. No tenía fuerzas. No tenía alegría. Era solo un cuerpo vacío andando por la casa, sirviendo a esos hombres que yo había parido, que yo había criado y que me odiaban. Me sentía menos que nada, menos que un perro, porque un perro, al menos, recibe cariño. Yo no recibía nada, solo golpes, solo humillación, solo desprecio. Y lo peor es que no veía salida. ¿Para dónde iba a huir? No tenía dinero, no tenía estudios, no tenía familia que me acogiera. Mis papás ya habían muerto, mis hermanos estaban lejos. Estaba atrapada en esa casa, en esa vida, hasta que pasó algo que lo cambió todo. Fue un día de abril de 1985. Yo tenía 40 años. Esteban había viajado a Guadalajara otra vez.
Los muchachos habían salido a trabajar a la tienda y al depósito. Yo estaba sola en casa, llorando en la cocina, cuando tocaron la puerta. Era un hombre que no conocía. Era vendedor de telas. Andaba de pueblo en pueblo vendiendo retazos, hilos, botones. Era delgado, moreno, como de 40 y tantos años, y tenía una sonrisa amable. «Buenos días, señora. ¿Quiere ver unas telas?», preguntó, quitándose el sombrero. Yo me sequé las lágrimas rápido y le dije que no tenía dinero. Él vio que yo estaba mal. «¿Está usted bien?», preguntó con una voz tan suave, tan preocupada, que me derrumbé. Le conté todo a ese extraño, todo. Esteban, los hijos, los maltratos, la soledad, la desesperación. Él me escuchó con paciencia, con respeto. Me llamaba Doña Guadalupe. Hacía años que nadie me llamaba por mi nombre con respeto. Para mi marido, yo era esa. Para mis hijos, la vieja. Me dio un vaso de agua, me dijo palabras de consuelo, me dijo que yo era fuerte, que merecía ser tratada con dignidad. Y yo, hambrienta de afecto, hambrienta de una mirada humana, me aferré a esas palabras como quien se agarra de una tabla en medio del mar. Él regresó al día siguiente y al otro. Platicábamos, solo platicábamos. Pero después de una semana, cuando él se iba del pueblo, hice algo que nunca imaginé que haría. Me acosté con él. No fue por deseo, fue por necesidad. Necesidad de sentirme gente, de sentirme viva, de sentirme mujer y no un animal de carga. Él me trató con cariño, con delicadeza. Me hizo sentir que yo importaba, aunque fuera solo por unas horas. Se fue al día siguiente y nunca más lo volví a ver. Ni sé cómo se llamaba. Pero ese encuentro dejó una marca. 2 meses después, me di cuenta de que estaba embarazada. Cuando descubrí que estaba embarazada, entré en pánico. Tenía 40 años, había tenido 13 hijos y pensaba que ya no iba a embarazarme más. Mi cuerpo estaba cansado, acabado, pero ahí estaba yo, embarazada otra vez. Y esta vez no era de mi marido. Traté de esconderlo. Usé ropa más holgada, fajas apretadas en la panza. Pero a los 3 meses la panza empezó a crecer de una manera que ya no se podía disimular. Fue Juvenal quien se dio cuenta primero. «Mamá, ¿está gorda o está embarazada?», preguntó riéndose frente a los hermanos. Me puse roja, no sabía qué responder. «Miren, la vieja está embarazada. El papá todavía puede», gritó Ignacio. Hicieron una fiesta. Aplaudieron, se rieron, celebraron. «Otro soldado para la tropa», dijo Gerardo. Se pusieron felices porque pensaban que era otro hermano para mandarle, otro hombre para trabajar en la tienda, otro para perpetuar el apellido del papá. No tenían idea de la bomba que venía. Yo temblaba cada vez que pensaba en que Esteban se enterara, porque yo sabía algo que nadie más sabía. Sabía que esa criatura no podía ser de él. No porque yo tuviera certeza de quién era el papá. Sabía que era del vendedor de telas, pero porque algunos años antes Esteban me había contado un secreto que él guardaba con vergüenza, con miedo de perder la fama de macho que tenía en el pueblo. Fue en 1980, 5 años antes de que yo quedara embarazada. Esteban estaba acomodando unos cajones pesados en el depósito de la tienda cuando un caballo se asustó y le dio una patada violenta, justo en la entrepierna. Cayó al piso, gimiendo de dolor. Se puso morado, casi se desmaya. Lo llevaron al hospital del pueblo. Estuvo internado 3 días. Cuando volvió, estaba callado, sombrío. Le pregunté qué había dicho el doctor, pero no quiso hablar. Pasó semanas extraño, cerrado, hasta que una noche, después de tomar, me contó. «El doctor dijo que ya no voy a poder tener hijos. La patada me arruinó todo ahí abajo. Me sequé, Guadalupe, pero eso se queda entre nosotros, ¿oyó? Nadie puede saber. Nadie. No voy a perder mi respeto en el pueblo por esto», dijo con la voz quebrada de vergüenza y rabia. Juré que no le diría a nadie, y no dije, ni a mis hijos, ni a nadie. Guardé ese secreto como él me mandó. Pero ahora, 5 años después, yo estaba embarazada, y Esteban iba a entender de inmediato que esa criatura no era suya, porque él sabía
que era imposible. Él estaba viajando cuando mis hijos descubrieron mi embarazo. Pero cuando regresó, en agosto de 1985, la noticia ya se había regado. Los vecinos comentaban: «Doña Guadalupe está esperando otro hijo de don Esteban, a los 40 años. ¡Qué hombre tan potente!». La gente venía a felicitarlo y mis hijos estaban orgullosos del papá. Recuerdo el día que llegó. Era una tarde de sábado. Estacionó la camioneta frente a la casa, entró por la puerta de la cocina con la maleta de viaje en el hombro. Yo estaba ahí pelando papas para la cena, con 6 meses de panza ya, bien visible. Mis 13 hijos estaban en la sala platicando fuerte, haciendo ruido. Cuando oyeron que llegó el papá, corrieron a la cocina. «Papá, ¿vio? La mamá está embarazada otra vez. Usted es el mero mero», dijo Juvenal, dándole palmadas en la espalda al papá. Los otros se rieron, estuvieron de acuerdo. «40 años y todavía haciendo hijos. Usted es un semental», dijo Gerardo. Miré la cara de Esteban y vi el cambio. Miró mi panza, se puso pálido, blanco como la cera. Los ojos se le salieron, la boca se le abrió, pero no salió ningún sonido. Soltó la maleta en el piso. Los muchachos se extrañaron. «Papá, ¿está bien?», preguntó Ignacio. Esteban no respondió. Se quedó mirándome y vi en sus ojos el odio, la rabia, la desesperación. Él sabía. Sabía que no era hijo suyo, y ahora tenía que decidir qué hacer: revelar a todo mundo que era estéril y perder el respeto del pueblo, o tragarse la traición en silencio. No dijo nada ese día. Cenó en silencio. No me miró, no miró a los hijos. Después de cenar, se encerró en el cuarto. Yo dormí en la sala con miedo de lo que iba a hacer. En los días siguientes, se puso extraño, frío, distante, pero sin explotar. Yo pensaba que me iba a matar, que me iba a golpear, pero no hizo nada. Solo me miraba con odio, un odio silencioso, profundo, aterrador. Me di cuenta de que estaba planeando algo, que estaba conteniendo la rabia, esperando el momento correcto para actuar. Y yo sabía que cuando actuara iba a ser terrible. Vivía en pánico constante. Mi corazón se disparaba cada vez que se acercaba. No podía comer bien, no podía dormir. Mi panza crecía, pero yo estaba cada vez más débil, más delgada, más enferma de tanto miedo. Mis hijos no se daban cuenta de nada. Seguían tratándome mal, haciéndome su esclava. Y ahora, con la panza grande, no podía cargar peso, no podía trabajar como ellos querían. Se quejaban, me insultaban. «Estás usando esa panza de pretexto para no trabajar, floja», decía Teodoro. Hubo un día que Isidro me mandó lavar todo el patio con cubeta y escoba. Yo estaba de 7 meses. Casi no podía agacharme. Le supliqué: «Hijo, no aguanto, por favor». Escupió en el piso, cerca de mi pie. «Lava ya, si no te vas a arrepentir», dijo. Lavé. Me quedé de rodillas, enjabonando el piso, con la panza pesando, la espalda doliendo. Cada movimiento era una agonía. Mis piernas temblaban. Mi columna parecía que se iba a quebrar. El jabón entraba en las heridas de mis manos, ardía como fuego. Y las lágrimas caían en el agua con jabón, mezclándose con mi sudor, con mi dolor. Cuando terminé, ya era de noche. Casi no podía levantarme. Me quedé apoyada en la pared, respirando con dificultad, sintiendo la panza endurecerse. Entré a la casa arrastrándome. Nadie había preparado cena. Nadie se había preocupado por mí. Estaban todos en la sala viendo televisión, riéndose como si nada hubiera pasado. Esa noche sentí las primeras contracciones. Contracciones fuertes, dolorosas. Pensé que iba a perder al bebé. Empecé a sangrar un poco. Estuve en reposo 3 días sola en el cuarto porque a nadie le importó. Nadie preguntó si estaba bien. A nadie le importó. Rezaba todas las noches. Le pedía a Dios que me diera fuerzas. Le pedía a Dios que protegiera a esa criatura inocente que estaba en mi vientre. Le pedía a Dios que me mostrara una salida de esa situación. Pero la respuesta no llegaba.
El silencio de Dios era ensordecedor. En las semanas que siguieron, Esteban se puso todavía más extraño. Pasaba horas encerrado en el cuarto. Lo oía hablando solo, murmurando cosas que no entendía. Dejó de comer bien, adelgazó. Los ojos se le hundieron, con ojeras oscuras. Parecía un fantasma andando por la casa. Una noche, me desperté y lo vi parado en la puerta de mi cuarto, solo mirándome en la oscuridad. Me quedé paralizada de miedo. Se quedó ahí parado por minutos que parecieron horas. Después se volteó y se fue sin decir nada. No pude volver a dormir esa noche. Mis hijos empezaron a notar que algo andaba mal con el papá, pero no sabían qué. ¿El papá está enfermo?, se preguntaban entre ellos, pero a nadie le preocupaba lo suficiente como para hacer algo. Y Esteban seguía callado, esperando el momento correcto para explotar. El embarazo llegó a los 9 meses en enero de 1986. Yo estaba enorme, hinchada, exhausta. Cada movimiento era un esfuerzo. Mis pies ya no cabían en los zapatos. La espalda me dolía tanto que casi no podía estar de pie, pero seguía trabajando porque mis hijos no me dejaban parar. Esteban seguía callado. Me miraba con ese odio en los ojos, pero no hablaba nada. Yo sabía que estaba esperando a que naciera el bebé. Sabía que cuando naciera algo terrible iba a pasar. Lo sentía en el aire, como cuando se siente que va a caer la tormenta. Una noche de enero, yo estaba en la cocina preparando la cena. Eran casi las 8 de la noche. Había hecho arroz, frijoles, carne molida, todo como a ellos les gustaba. Puse todo en la mesa grande de la sala. Mis 13 hijos se sentaron y Esteban se sentó en la cabecera. Les serví a todos, uno por uno, llenando los platos. Cuando todos estaban servidos, me senté en la otra punta de la mesa, lejos de Esteban. Agarré mi plato chico con un poco de arroz y frijoles. No tenía hambre. Mi estómago estaba apretado por la panza y la ansiedad no me dejaba comer. De repente, Esteban se levantó. Empujó la silla con tanta fuerza que se cayó para atrás con un estruendo. Todos dejaron de comer y lo miraron. Yo me congelé. Fue hasta la puerta de la sala y le echó llave. La cerró con seguro. Mi corazón se disparó. «Esteban, ¿qué estás haciendo?», pregunté con la voz temblorosa. No respondió. Fue hasta el trinchador y agarró el cuchillo de carne, ese cuchillo grande que usábamos para cortar la carne asada. Se quedó parado en medio de la sala, agarrando el cuchillo, mirándome con ese odio que yo veía desde hacía meses. «Papá, ¿qué pasó?», preguntó Juvenal confundido. Los otros hijos también se quedaron sin entender. Aparicio soltó el tenedor. Teodoro se levantó de la silla. Todos se quedaron mirando al papá, esperando una explicación. Esteban apuntó el cuchillo hacia mí y gritó con una voz que nunca había escuchado antes. Una voz ronca, llena de odio y desesperación. «Son un montón de burros. ¿De qué se ríen? ¿Creen que ese hijo es mío?». La sala se quedó en silencio. Un silencio pesado, sofocante. Los muchachos se miraron entre ellos sin entender. «Claro que es suyo, papá. Es otro hermano nuestro», dijo Ignacio confundido. Esteban dio un puñetazo en la mesa con tanta fuerza que los platos brincaron. Algunos vasos se cayeron derramando agua. «No es mío. Soy estéril desde hace 5 años. Un caballo me dejó estéril. No puedo tener hijos». La bomba explotó. Mis hijos se quedaron en shock. Gerardo se quedó con la boca abierta. Aparicio soltó el tenedor en el plato con un ruido metálico. Eustaquio se levantó de la silla, empujándola para atrás. Miraron al papá, luego a mí, luego al papá otra vez. «¿Qué? ¿Cómo que estéril?», preguntó Juvenal incrédulo, la voz saliendo casi en un susurro. «Soy estéril. Desde 1980 el doctor me dijo que nunca más iba a tener hijos. Y esa desgraciada está embarazada. Entonces díganme, ¿de quién es ese hijo?», gritó, la voz haciendo eco en las paredes. Todos los ojos se volvieron hacia mí. 13 pares de ojos llenos de rabia, de confusión, de odio. Y Esteban, con el cuchillo en la mano, viniendo en mi dirección, los pasos pesados en el piso de cemento. «Di quién fue el desgraciado», gritó.
levantando el cuchillo arriba de la cabeza, la hoja brillando en la luz débil del foco. Me levanté, las piernas temblando, las manos temblando, mi panza enorme, mi cuerpo débil, pero en ese momento algo dentro de mí se rompió. No sé si fue valor, si fue desesperación o si fue la certeza de que iba a morir de todos modos. Pero miré a ese hombre, a esos hijos, y hablé. Hablé con una voz que no sabía que tenía. «Fue el vendedor de telas que pasó aquí en abril», dije con la voz firme, mirando directo a los ojos de Esteban. «Fue el único hombre que me trató como gente en los últimos 20 años. Me llamó Doña Guadalupe. No me insultó, no me pegó, me dio un vaso de agua sin tirármelo en la cara. Y me acosté con él porque necesitaba sentir que todavía era una persona y no un animal de carga en esta casa». El silencio que siguió fue de muerte. Esteban se puso morado. Las venas del cuello se le saltaron. Parecía que iban a explotar. La mano que agarraba el cuchillo temblaba. Levantó el cuchillo más alto, listo para apuñalarme. Los músculos de los brazos se le pusieron tensos. Cerré los ojos esperando el golpe, pero el golpe no llegó. Oí un ruido extraño, un gemido ahogado, un sonido que no era humano. Abrí los ojos y vi a Esteban con la mano en el pecho. El cuchillo cayó al piso con un estruendo metálico que hizo eco por toda la sala. Se puso blanco. No ese blanco de susto, sino un blanco de muerte, de cera, de cadáver. Intentó hablar, pero solo salió un sonido ahogado, un gargareo horrible. Tambaleó, dio 2 pasos para atrás, se llevó las 2 manos al pecho, apretando, como si quisiera arrancar el corazón. Y cayó. Cayó de cara en el plato de comida. El cuerpo le dio un espasmo violento, después otro más débil. Después se quedó completamente inmóvil. El arroz y los frijoles se le pegaron en la cara, mezclados con un hilo de saliva que le escurría de la boca abierta. Mis hijos gritaron. Juvenal corrió hacia el papá, tirando su propia silla en el camino. Volteó el cuerpo del papá boca arriba, con dificultad, porque Esteban era un hombre grande. Los ojos de Esteban estaban abiertos, parados, vidriosos mirando el techo, sin ver nada. La boca estaba abierta, congelada en un último grito silencioso, con un hilo de baba escurriendo por la barbilla. «¡Papá! ¡Papá!», gritaba Juvenal, sacudiéndolo, golpeándole la cara, tratando de hacerlo despertar. Pero Esteban no respondía, no parpadeaba, no respiraba. Estaba muerto, infarto fulminante. La rabia, la vergüenza, el secreto revelado frente a los hijos, la traición. El corazón no aguantó, explotó por dentro. La sala se volvió un caos. Mis hijos lloraban, gritaban, corrían de un lado para otro, sin saber qué hacer. Algunos trataban de reanimar al papá, presionando el pecho. Otros gritaban por ayuda. Valentín corrió a la casa de la vecina. La vecina vino, vio la escena y llamó al doctor. El doctor llegó media hora después, examinó el cuerpo, confirmó lo que todos ya sabían. Muerte por infarto agudo al miocardio. Murió al instante. No había nada que se pudiera hacer. Se llevaron el cuerpo de Esteban para prepararlo para el velorio, y yo me quedé ahí parada en medio de esa sala con mi panza de 9 meses, mirando a esos 13 hombres que yo había parido y que ahora me miraban como si yo fuera un monstruo, un demonio que había destruido su familia. «Tú mataste a nuestro papá», dijo Juvenal, con la voz llena de odio, apuntándome con el dedo. «Eres una asesina, una puta. Nos avergonzaste. Avergonzaste el nombre de esta familia. Todo mundo va a saber. Todo el pueblo va a saber que traicionaste a nuestro papá». No me golpearon esa noche. Creo que estaban demasiado en shock. Pero yo sabía que no podía quedarme ahí. Sabía que si me quedaba, me iban a matar. Tal vez no esa noche, pero pronto, tal vez al día siguiente o a la semana siguiente. Pero lo iban a hacer. Esa misma noche, mientras ellos velaban el cuerpo del papá en la sala, prepararon el cuerpo ahí mismo, le pusieron flores alrededor, prendieron veladoras. Yo hice un bulto con algo de ropa. Agarré un vestido, una falda, 2 blusas, un cambio de ropa interior.
Agarré el poco dinero que tenía escondido en una lata de galletas al fondo del ropero. No era mucho, pero era todo lo que tenía. Y salí de esa casa, embarazada de 9 meses, sola, en medio de la madrugada, con un bulto en la espalda y el miedo en el pecho. Caminé por las calles vacías de Calvillo hasta la terminal de autobuses. Eran casi las 3 de la mañana. El pueblo dormía. Solo los perros me acompañaban, ladrando de lejos. Llegué a la terminal, me senté en una banca y esperé. Esperé el primer autobús que saliera de ahí. No importaba para dónde, solo necesitaba irme. El primer autobús era para Aguascalientes. Salía a las 5 de la mañana. Compré el boleto con el dinero que tenía y cuando llegó el autobús me subí y nunca más regresé. Llegué a Aguascalientes de madrugada, con un frío de a madres. Era invierno, enero, y yo solo traía un suéter delgado y un bulto de ropa. Me bajé del autobús en la terminal con la panza enorme, las piernas hinchadas, sin saber para dónde ir. No conocía a nadie en esa ciudad. No tenía familia, no tenía amigos, no tenía casa. La terminal era pequeña, con pocas bancas de madera y una cafetería cerrada. Estaba vacía. Solo estaba yo y un empleado de limpieza, un señor mayor que barría el piso. El frío entraba por las puertas abiertas, me cortaba hasta los huesos. Me senté en una banca de la terminal y lloré. Lloré de miedo, de cansancio, de desesperación. Había huido del infierno, pero no sabía si iba a sobrevivir. Estaba embarazada de 9 meses, sola, sin dinero, sin nada. El bebé se movía dentro de mí, pateaba mis costillas y me sentía culpable. ¿Qué te hice, mi criatura? ¿Qué futuro te puedo dar? Pensaba con las manos en la panza. Fue ahí que una mujer se me acercó. Había llegado en un autobús que venía de otra ciudad. Traía una bolsa de compras en las manos. Era más grande. Debía tener unos 60 años. Bajita, gordita, con un rebozo en los hombros y una mirada dulce. Tenía canas recogidas en un chongo, arrugas alrededor de los ojos que mostraban que sonreía mucho. Se sentó a mi lado despacio y preguntó con voz amable: «Hija, ¿estás bien? ¿Necesitas ayuda?» Miré hacia ella y algo en su manera me hizo confiar. Tal vez era el cansancio, tal vez era la desesperación, tal vez era la bondad que veía en sus ojos. Le conté todo. Le conté que había huido de casa, que estaba embarazada, que no tenía para dónde ir. Las palabras salían atropelladas entre sollozos. Me escuchó con paciencia, sin juzgarme, sin interrumpirme. Solo movía la cabeza de vez en cuando con compasión. «Me llamo Olivia», dijo cuando terminé de hablar. «Vivo aquí cerca, en una casa sencilla. Tengo un cuartito en el fondo que ya no uso. Era de mi esposo, que Dios lo tenga. Lo usaba para guardar herramientas, pero ya hace años que falleció. Limpié el cuarto, le puse una cama vieja. Si quieres, te puedes quedar ahí hasta que nazca el bebé. Después vemos qué hacemos. No te puedo prometer lujos, pero te puedo prometer un techo y comida caliente». No podía creer la bondad de esa mujer. Después de tanto tiempo siendo tratada como basura, alguien me estaba extendiendo la mano sin pedir nada a cambio. Le agradecí, llorando todavía más, esta vez de alivio y gratitud. Me ayudó a levantarme, agarró mi bulto y fuimos caminando despacio hasta su casa. La casa de doña Olivia quedaba como a 10 cuadras de la terminal. Era humilde, de adobe pintado de blanco, con un portoncito verde que rechinaba cuando lo abrió. Tenía 3 cuartos pequeños, una salita con un sofá viejo y una mesita de centro, una cocina con estufa de gas y una mesa sencilla, y su cuarto. El cuartito del fondo tenía una puerta que daba al patio. Era pequeño, pero limpio. Tenía una cama individual con colchón delgado, un ropero viejo de una sola puerta y una ventanita que daba al patio lleno de árboles frutales. «No es mucho, pero es tuyo mientras lo necesites», dijo, poniendo mi bulto arriba de la cama. Para mí era un palacio. Era mío, era seguro. Nadie me iba a pegar ahí, nadie me iba a insultar, nadie me iba a humillar. Doña Olivia vivía sola, era viuda, sin hijos.
Tenía una pensión pequeña que apenas le alcanzaba para vivir, pero aún así me acogió, me dio comida, me dio cariño, me trató como hija. Hacía sopa de verduras, pan casero, té de hierbas, platicaba conmigo, me hacía reír con historias de su tiempo, me hizo sentir humana otra vez. 10 días después de que llegué a Aguascalientes, en febrero de 1986, mi hija nació. Fue en un hospital público de la ciudad, un parto normal, difícil, doloroso. Duró casi 12 horas. Grité, lloré, pensé que me iba a morir. Doña Olivia estuvo conmigo todo el tiempo, agarrándome la mano, limpiándome el sudor, dándome fuerzas. Tú aguantas, Lupita, eres fuerte. Esta criatura te necesita, decía. Y cuando finalmente pusieron a esa niña en mis brazos, lloré de felicidad. Era chiquitita, con cabelitos oscuros mojados, ojitos rasgados que parpadeaban tratando de acostumbrarse a la luz. Y lloraba fuerte con los puñitos cerrados. Era perfecta. Le puse de nombre Marina. Marina porque significa nacida del mar. Y yo sentía que había nacido en medio de una tormenta, pero iba a traer la calma a mi vida. Doña Olivia me ayudó con todo. Me enseñó a cuidar al bebé, cómo bañarla, cómo cambiar pañales, cómo hacerla eructar después de mamar. Me dio ropita que tenía guardada de sobrinos que habían crecido. Me dio pañales de tela que ella misma cosía con retazos viejos. Hacía papilla para Marina cuando empezó a comer sólidos. Se quedaba despierta de noche cuando la bebé lloraba. Me ayudaba a calmarla. Fue mi mamá, mi amiga, mi ángel. Fue todo lo que mi propia mamá nunca pudo ser para mí. Cuando Marina cumplió 2 meses, empecé a buscar trabajo. Necesitaba mantenerme. Necesitaba devolverle la bondad a doña Olivia. No podía vivir de favor para siempre. Pero era difícil. No tenía estudios, no tenía referencias, y tenía un bebé chiquito. Toqué en varias puertas. Ofrecí mis servicios como trabajadora doméstica, como lavandera, como cocinera, pero nadie quería contratar a una mujer con bebé en brazos. Fue doña Olivia quien me dio la idea que lo cambió todo. Lupita, tú sabes hacer dulces, ¿no? Esas conservas dulces, cajeta, mermelada, esas cosas. ¿Por qué no haces para vender en el tianguis? Hay gente aquí en Aguascalientes que vive de eso. El tianguis es todos los sábados en la mañana en la plaza principal. Llevas tus frasquitos, pones tu puestito y vendes. Es trabajo honesto y puedes hacerlo en casa cuidando al bebé al mismo tiempo, dijo. Lo pensé bien. Sabía hacer dulces. Había aprendido con mi suegra allá por los años 60, cuando acababa de casarme. Sabía hacer cajeta, sabía hacer mermelada de guayaba, de higo, de membrillo, sabía hacer pan, sabía hacer pasteles. ¿Por qué no intentar? Doña Olivia me prestó dinero para comprar las primeras frutas y el azúcar. Fui al tianguis un viernes. Compré membrillo, que estaba barato, y un poco de azúcar. Regresé a casa y empecé a trabajar. Pasé toda la noche haciendo dulce. Cociné el membrillo. Moví hasta que quedó en su punto. El olor dulce llenó toda la casita. Doña Olivia me dio frasquitos de vidrio que tenía guardados, frascos de mermelada comprada que había lavado y guardado. Llené 6 frasquitos, los tapé, los dejé enfriar. Por la mañana hice etiquetas a mano con papel y pluma, escribiendo «Dulce de membrillo, doña Lupita» en cada una. El primer sábado cargué mis 6 frasquitos en una caja de cartón y me fui al tianguis. Doña Olivia se quedó con Marina. Llegué a la plaza temprano, a las 6 de la mañana. El tianguis se estaba montando. Había puestos de verdura, de fruta, de queso, de pan. Encontré un rinconcito vacío. Extendí un trapo viejo en el piso y puse mis 6 frasquitos encima. Me dio vergüenza al principio. Pensé que nadie iba a comprar, pero poco a poco la gente empezó a pasar, a mirar, a preguntar. «¿A cómo está el dulce, señora?», preguntó una señora. Cobré barato, casi nada. «Voy a llevar 2», dijo. 1 hora después, había vendido los 6 frasquitos. No lo podía creer. Me puse tan feliz que lloré ahí mismo en medio del tianguis. Con ese dinero le pagué las frutas y el azúcar que doña Olivia me había prestado.
Sobró un poquito para ayudar con la comida de la casa y todavía compré más frutas para hacer más dulce la semana siguiente. Fui aumentando poco a poco. La segunda semana llevé 10 frasquitos. Vendí todos. La tercera llevé 15. Vendí todos. Empecé a hacer cajeta también, que tenía buena salida. Compraba leche barata, la cocinaba horas y horas, moviendo sin parar hasta que quedaba cremosa y dorada. A la gente le encantaba. En 3 meses ya estaba haciendo 20 frasquitos por semana. En 6 meses, 30. En un año, 50. El dinero era poco, pero alcanzaba para ayudar a doña Olivia con los gastos de la casa, la luz, el agua, el gas, y comprar leche y pañales para Marina. Me sentía útil otra vez. Me sentía gente. Doña Olivia cuidaba al bebé mientras yo trabajaba. Adoraba a Marina. La llamaba nieta del corazón. Le cantaba canciones de cuna para que se durmiera. Hacía juguetitos de trapo. Platicaba con ella aunque Marina todavía era muy chiquita para entender. Y Marina crecía saludable, gordita, feliz. Era una niña alegre, que le sonreía a todo mundo, que nunca lloraba sin motivo. Era el opuesto completo de mis 13 hijos varones, que habían sido criados en la rabia y en el odio. Los años fueron pasando. Seguí viviendo con doña Olivia, vendiendo dulces en el tianguis todos los sábados, criando a mi hija con todo el amor que tenía en el corazón. Vivíamos apretadas económicamente, pero vivíamos en paz, sin gritos, sin golpes, sin humillaciones. Solo yo, Marina y doña Olivia, formando una familia improvisada, pero verdadera. Marina creció feliz. Fue a la escuela, sacaba buenas calificaciones, tenía amiguitas. Yo iba a las juntas de la escuela, veía su boleta, me sentía orgullosa. Me ayudaba en casa, pero nunca como esclava, siempre como hija que quiere ayudar a la mamá. Platicábamos, nos reíamos, nos abrazábamos. La crié diferente. La crié para que fuera libre, para que tuviera voz, para que no aceptara ser maltratada por nadie. En 1995, cuando Marina tenía 9 años, doña Olivia falleció. Murió durmiendo de vejez, con 80 y tantos años. Me levanté en la mañana y le fui a llevar café, como hacía todos los días. Estaba en la cama, con los ojos cerrados, con una sonrisa tranquila en la cara, pero no estaba respirando. Lloré mucho, lloré por días. Ella había sido mi salvación. Había sido la mamá que nunca tuve de verdad. Me había acogido cuando el mundo entero me había abandonado. Dejó la casita para mí. No tenía hijos, no tenía otros parientes cercanos. El abogado me llamó, me mostró el testamento. Estaba escrito a mano con su letra temblorosa. Dejo mi casa para Guadalupe y su hija Marina, que fueron la familia que Dios me dio al final de la vida. Que sean felices aquí. Me quedé viviendo en la casita. Seguí vendiendo dulces. Crié a Marina con mucho amor, mucho cariño. Le di lo que yo nunca tuve: respeto, dignidad, libertad, educación. Ella estudió, se recibió de maestra, se casó con un hombre bueno llamado Jorge, que la respeta, que la trata como igual. Tienen 3 hijos lindos. ¿Y mis 13 hijos? Nunca más los vi, nunca más los busqué. Oí decir, muchos años después, por alguien de Calvillo que se había mudado a Aguascalientes, que se pelearon por la herencia del papá, que la tienda quebró, que se separaron, cada uno siguiendo su camino. Pero no quise saber más. Esa parte de mi vida murió el día que Esteban cayó de cara en el plato de comida. Yo renací en Aguascalientes. Renací cuando doña Olivia me extendió la mano. Renací cuando Marina nació. Y hoy soy feliz. No tengo mucho, pero tengo lo que importa: paz, dignidad y amor. Hoy, con mis 80 años, vivo una vida sencilla, pero llena de significado. Me levanto temprano, todos los días, con el canto de los pajaritos allá afuera. Esta casita que doña Olivia me dejó es pequeña, pero es mía. Pinté las paredes de amarillo claro, planté unas flores en el patio y mantengo todo ordenadito como a mí me gusta. Mi rutina es tranquila. Hago mi desayuno, café con leche, pan casero con dulce, a veces un pedazo de pastel de elote, y después empiezo mi trabajo.
Sigo haciendo dulces para vender en el tianguis del sábado, igual que hago desde hace casi 40 años. No es por necesidad, porque mi hija Marina me ayuda con los gastos. Lo hago porque me gusta, porque me mantiene ocupada, porque es mi orgullo. Todos los lunes, miércoles y viernes hago dulces. Compro las frutas en el mismo tianguis. Membrillo, guayaba, higo, calabaza. Escojo las más bonitas. Las llevo a casa, las lavo, las pelo, las corto, las pongo a cocinar en las ollas grandes que uso desde hace décadas. El olor dulce que se esparce por la casa me trae paz. Me trae buenos recuerdos de doña Olivia, que me enseñó a transformar fruta en dulce, desesperación en esperanza. Lo hago todo con calma, sin prisa. Muevo con la cuchara de madera vieja, pruebo, pongo en los frasquitos de vidrio, les pongo las etiquetas escritas a mano. Cada frasquito está hecho con cariño. La gente del tianguis me conoce. Doña Lupita, guárdeme un dulce de membrillo. Me piden todas las semanas. Tengo clientes que me compran desde hace más de 20 años. El sábado en la mañana me levanto a las 5, arreglo mis frasquitos en una caja de cartón y me voy al tianguis. Mi hija Marina me lleva en carro, se queda conmigo hasta que pongo mi puestito y después regresa a buscarme al final de la mañana. En el tianguis platico con las otras vendedoras, con los clientes, me río, cuento historias. Es mi momento social de la semana. Los domingos, la casa se llena. Mi hija Marina viene con su esposo, Jorge, y los 3 nietos. Gabriel, que tiene 15 años, Sofía, que tiene 12, y el pequeño Miguel, que tiene 8. Llegan en la mañana, haciendo ruido, llenando la casa de vida. Hago comida para todos, arroz, frijoles, carne asada, ensalada y siempre un postre especial. Los nietos me ayudan en la cocina. A Sofía le encanta hacer dulce de leche conmigo. Gabriel me enseña a usar el celular, a ver las fotos, a mandar mensajes. Miguel me abraza y dice, «Abue, eres la mejor abue del mundo». Estas cosas simples llenan mi corazón. En la tarde nos sentamos en el patio, debajo de la sombra del guayabo, tomamos café, comemos pastel. Les cuento historias de mi tiempo, pero solo las buenas. Cuento de cuando era niña en Calvillo, de los juegos, de las fiestas. No cuento del sufrimiento. Ellos no necesitan cargar ese peso. Mi hija Marina es maestra de español en una escuela municipal. Es una mujer fuerte, independiente, feliz. Se casó por amor con Jorge, que es técnico en computación. Un hombre bueno, trabajador, que la respeta. Tienen una casa bonita, sencilla, llena de amor. Es todo lo que yo siempre quise y nunca tuve. Cuando miro a Marina, me lleno de orgullo. Ella no sufrió lo que yo sufrí. No fue criada para servir, para callarse la boca, para aguantar. Fue criada para ser libre, para escoger, para ser respetada. Y les enseña eso a mis nietos. Hay días que pienso en mis 13 hijos. Me pregunto si están vivos, si tienen familia, si se arrepintieron de cómo me trataron. Pero no tengo rabia, no tengo rencor. Dejé todo eso atrás. Ellos hicieron sus elecciones. Yo hice las mías. Yo escogí volver a empezar. Escogí perdonar, no por ellos, sino por mí. Escogí no dejar que el pasado me atrapara. Y hoy soy feliz. Feliz de verdad. Mi vida no es lujosa. No tengo carro, no tengo televisión de última generación, no viajo a lugares exóticos, pero tengo una casa calientita, tengo comida en la mesa, tengo a mi hija y mis nietos que me aman, tengo mi salud que todavía es buena para la edad, tengo mis manos que todavía pueden hacer dulces, y tengo mi paz, esa paz que me tomó 40 años conquistar. Todas las noches antes de dormir agradezco. Agradezco por haber salido viva de ese infierno. Agradezco por doña Olivia, que me salvó. Agradezco por Marina, que me dio una razón para seguir. Agradezco porque Dios no me abandonó, aunque pensé que me había olvidado. Y duermo tranquila, sabiendo que, a pesar de todo, gané. Si llegaron hasta aquí, hasta el final de mi historia, quiero dejarles unas palabras importantes. Palabras que salen del fondo de mi corazón y de mi experiencia de vida.
Si están viviendo en una casa donde son maltratados por la propia familia, donde sus hijos, su esposo, sus parientes o cualquier persona que debería amarlos, los está tratando como esclavos, como menos que nada, quiero decirles algo muy claro. Eso no es normal. Eso no es amor. Eso no es familia. La familia de verdad no humilla. La familia de verdad no golpea. La familia de verdad no los obliga a cargar peso que no aguantan. La familia de verdad no los insulta, no les escupe, no se ríe de su dolor. La familia de verdad los respeta, los valora, los trata con dignidad. Pasé más de 20 años de mi vida creyendo que merecía ser tratada así, creyendo que era mi deber aguantar todo callada, que así tenía que ser. Pero estaba equivocada, mis queridos, completamente equivocada. Y si están pasando por eso ahora, sepan que no lo merecen. Merecen dignidad, merecen respeto, merecen ser tratados como seres humanos. Aprendí a las malas que aceptar maltratos no es virtud, no es paciencia, no es fuerza, es prisión, es muerte en vida. Yo morí un poquito cada día en esa casa, hasta que casi no quedaba nada de mí. Pero cuando finalmente tuve valor de salir, renací. Sé que es difícil salir. Sé que da miedo. Sé que parece que no tienen para dónde ir, que no tienen dinero, que no tienen fuerzas. Yo también pensaba eso. Pero hay salida, ¿eh? Siempre la hay. Aunque pensemos que todo está perdido, que ya no hay remedio, que es mejor morir que seguir, existe una puerta que se puede abrir. Para mí, fue doña Olivia que apareció en esa terminal. Para ustedes, puede ser una vecina, una amiga, una organización de apoyo, un refugio, una iglesia, alguien que ni imaginan, pero va a aparecer si tienen el valor de dar el primer paso. El primer paso es el más difícil. Es salir, es pedir ayuda, es decir no a quien los maltrata. Otra cosa importante que aprendí: perdonar no significa olvidar. Perdonar no significa volver con quien los lastimó. Perdonar no significa aceptar lo que les hicieron. Perdonar es soltar el peso que cargan en el pecho. Es escoger no dejar que esas personas sigan lastimándolos, aunque sea de lejos, aunque sea años después. Yo perdoné a mi esposo, perdoné a mis hijos, no porque merecieran perdón, sino porque yo merecía vivir en paz. El perdón fue para mí, no para ellos. Y hoy, 40 años después de haber huido, lo digo con todas las letras: valió la pena. Valió la pena haber huido esa madrugada fría. Valió la pena haber empezado de cero, sola, embarazada, sin nada. Valió la pena cada lágrima, cada dificultad, cada noche que pasé despierta, con miedo, porque hoy tengo paz, tengo amor de verdad, tengo dignidad, y nadie me lo quita. Si me están viendo ahora y están pasando por algo parecido, busquen ayuda, platiquen con alguien de confianza. En cada país existen autoridades y organizaciones que ayudan a personas en situación de violencia doméstica. Búsquenlas en su ciudad, en su región. No se queden calladas, no se queden solas. El mundo tiene gente buena, dispuesta a ayudar, igual que doña Olivia me ayudó. Recuerden, no están solos. Miles de personas pasan por lo que ustedes pasan, y miles lograron salir y volver a empezar. Ustedes también pueden. Yo lo logré con 40 años, embarazada, sin dinero, sin estudios. Si yo pude, ustedes también pueden. Y ahora, mis queridos, mi último pedido para ustedes. Si vieron mi historia hasta aquí, si mi historia los tocó, les enseñó algo o les dio esperanza, necesito que hagan 2 cosas urgentes. Primero, suscríbanse a este canal Memorias de las Abuelas ahora mismo. Activen la campanita de notificaciones, porque hay muchas otras historias de abuelitas aquí. Historias de superación, de lucha, de victoria. Historias que pueden ayudarlos, consolarlos, enseñarles a no rendirse nunca. Y segundo, dejen aquí en los comentarios la palabra Fénix. Solo esa palabra, Fénix. ¿Saben por qué? Porque el Fénix es el pájaro que renace de las cenizas. Y yo renací.
Y ustedes pueden renacer también. Cuando escriban Fénix en los comentarios, me están diciendo que escucharon mi historia hasta el final y se están comprometiendo a renacer de sus propias cenizas, no importa cuánto tiempo tarde. Háganlo ahora, no lo dejen para después. Escriban Fénix ahí abajo. Es rápido, es simple, pero significa que creen en los nuevos comienzos y significa el mundo para esta abuelita que está del otro lado de la pantalla, deseándoles lo mejor. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes, que les dé fuerza a quienes están sufriendo, que abra puertas a quienes necesitan salir y que traiga paz, dignidad y amor verdadero a todos los corazones heridos. Un beso grande de esta abuelita con todo el cariño y toda la fe en su nuevo comienzo.